Como les había dicho, todas las clases son grabadas, entonces ya empezamos a grabar la clase. Nuevamente, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Y el día de hoy vamos como a empezar como ya con la parte teórica de la materia. Y también les voy a solicitar que por favor, para llevar como un registro de asistencia, sí, vayamos colocando en el chat de aquí del Zoom, vamos a ir colocando nombre, apellido y carrera. Y eso a mí se me almacena, sí, en mis archivos, en mis bases de datos de Zoom. Y esas son como mi forma de llevar como el control de asistencia. Por cualquier cosa o cualquier inconveniente siempre tenemos como ese control. Entonces, por favor, ayúdenme colocando todos nombre, apellido y carrera en el chat. Ya estés Siempre en esperando. cada clase, profe. En todas las clases. Usted ingresa y pone Javier, en su apellido, no sé de qué carrera, desarrollo de software o administración. Y listo. Entonces, a mí en el chat eso todo se me guarda como texto. Buenas noches, Inge. Buenas noches, ¿cómo está? Inge, disculpe, para escribir Dígame. en el chat todas las clases, ¿verdad? Dígame. O sea, para escribir el nombre en el chat tenemos que hacerlo todas las clases, ¿verdad? Todas las clases. Sí, repito, todas las clases. Ingresamos a Zoom y en el chat de Zoom escribo mi nombre, mi apellido y mi carrera, que es nuestra forma de tener un registro de asistencias de todos y todas. Entonces, vamos a hacer eso, como dice el compañero, en cada clase. Si el registro de asistencia que están colocando ahorita es de hoy, ¿no es cierto? Del día de hoy, ese chat a mí se me guarda y ya tengo con fecha y todo, y tengo la lista de asistencia de todos. Y son los respaldos que a veces son necesarios. Y veo que algunos ya están poniendo. ¿Cuántos van? La mayoría ya está, creo. Ya. Como les dije, vamos a esperarles 2 minutitos más. Vamos a empezar. Con el día de ayer lo que habíamos hecho básicamente es como ver nuestros lineamientos de clase, ver qué expectativas tenemos. Y el día de hoy ya vamos a empezar con la parte ya de la materia como tal. Sí, estas diapositivas ustedes ya han de haber visto, ya estaban en plataforma, ya las había subido. Entonces, igual ya tenemos el material de estudio. Entonces, para empezar, vamos a empezar el día de hoy hablando de lo que es la estadística. En base a esto, voy a primero empezar preguntando, vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué creen que es la estadística? Ya como definición. Ayer algo dijeron, pero veamos, en base a lo que dijeron ayer o lo que se les puede ocurrir hoy, ¿cómo la definirían? Serían como datos. Como datos. Se podría decir que es el método por el cual organizamos y analizamos información para obtener resultados. ¿Ya? Puede ser, ¿no es cierto?, un método por el cual organizamos información para obtener resultados, organizamos y analizamos. Por ahí va. Perfecto, gracias Ismael. ¿Quién más me dijo lo de puede ser datos? No me acuerdo quién fue. Yo, Inge. Ya, Mateo, gracias. Entonces, vamos aquí a ir viendo, sí, como les había dicho el día de ayer, como les comentaba, hay diferentes posturas también de los teóricos, ¿sí? Por un lado, unos lo consideran una ciencia, por otro lado lo consideran como una rama, ¿sí? Y nosotros lo vamos a definir como una ciencia como tal. Entonces, vamos a decir que la estadística es una ciencia. Cuando digo es una ciencia, ¿qué quiere decir? Que todos los conocimientos que se han desarrollado en torno a la estadística han sido elevados a teoría, después de haber pasado por un proceso de experimentación y comprobación y ver que son reglas generales que se cumplen en la práctica. Y además de eso, para que llegue a ser ciencia también hubo detrás todo un método científico para llegar a desarrollar la misma. Sí, entonces por eso es que se dice que la estadística es una ciencia,
como dijo el compañero, que recolecta datos, los organiza, interpreta datos y analiza. Y a partir de toda esta recolección, organización, interpretación y análisis, lo que nos permite a nosotros es obtener una información. Y esta información que nos va a permitir obtener, por ejemplo, conclusiones, entender un fenómeno. Y en base a todo esto, nosotros podemos tomar decisiones. Y estas decisiones se toman en torno a lo que estemos estudiando. El día de ayer les decía, no solo estudia como, no sé, una cosa como en específico, sino que es muy amplia. Entonces, en ese sentido nos puede permitir entender y tomar decisiones, por ejemplo, sobre fenómenos naturales. Por ejemplo, fenómenos naturales. Puede ser el tema de la lluvia, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la lluvia puede servirnos la estadística para determinar, por ejemplo, qué cantidad de agua cae en mayor porcentaje en un mes en la ciudad de Quito, ¿ya? Entonces yo voy, recolecto datos de cantidad de lluvia, obviamente. Después de que los recolecto, los organizo, que pueden ser en tablas de frecuencias o en gráficos estadísticos. Esto que está organizado pasa a un proceso de interpretación. ¿Qué quieren decirme estos datos? Ya, por ejemplo, me dice, me sale que el 40%, bueno, digamos que el 60% de los días en Quito están lloviendo, me voy a inventar, no sé cuánto lleva, 300 metros cúbicos, estoy inventando, ¿ya? Eso era el 60%. El 20% corresponde a, no sé, a 450 metros cúbicos. Y así, sucesivamente voy sacando. Entonces ahí ya entra un proceso ya, después de haber organizado y obtener esto, tengo que analizar a ver qué está pasando con la lluvia, cuánto está lloviendo, qué días llueven más, etcétera, etcétera. Y eso a mí, a la larga, por ejemplo, con este tema de la lluvia, me va a permitir tomar una decisión y decir, bueno, por ejemplo, para el tema de diseño de alcantarillados, ¿sí? Tiene que verse, por ejemplo, este porcentaje de lluvia, cuál es la máxima cantidad de agua que cae en Quito, en qué porcentaje, etcétera. Y en función de eso, se diseña, por ejemplo, el alcantarillado para que no haya lo que suele pasar en muchos lugares de Quito, las inundaciones. Y es porque ahí falta un análisis más profundo de lo que está pasando con este fenómeno natural y la estadística puede ayudar justamente en estos análisis. O puedo sacar lluvia promedio al año, lluvia promedio en el mes, y en función de eso diseñar alcantarillados, incluso ver en dónde se construye, qué se construye y a qué profundidad por el tema de poder calcular igual el tema de la escorrentía, etc. Entonces es un fenómeno natural que se lo puede estudiar por medio de la estadística. También nos permite interpretar y tomar decisiones con respecto a fenómenos sociales. Por ejemplo, un fenómeno social puede ser la migración, ¿ya? Entonces yo puedo hacer un estudio, ¿sí? Sobre, por ejemplo, el número de migrantes que ingresan al Ecuador por mes, se me ocurre, ¿ya? Este es un fenómeno social porque está relacionado con la sociedad en la que vivimos, ¿no es cierto? Y en función de eso también se puede tomar decisiones, ¿ya? En específico, depende de lo que quiera como, o a dónde se quiera llegar en este tema, por ejemplo, de los migrantes en el Ecuador, puede servirnos para entender cómo están cambiando incluso las relaciones entre personas, cómo afecta a los tejidos sociales, si afecta o no afecta, etcétera. Puede haber fenómenos culturales que tengan que ver propiamente con la cultura. Se me ocurre algo como cultural. Esto se utiliza mucho en el tema turístico, por ejemplo, cuando hacen como estos estudios y estos análisis, yo qué sé, no sé, suelen hacer como de las fiestas en el Ecuador, del calendario festivo. Y en función de eso determinan en qué lugar hay más porcentaje de presencia, por ejemplo, de personas que visitan, digamos, una fiesta en específico. Y en función de eso pueden decir, bueno, vamos a enfocarnos en el turismo, no sé, en los San Juanes de Ibarra, se me ocurre, porque allá el 80% de la población asiste o el 80% de personas de tal sector asiste, puede hablarse incluso del tema económico y decidir si se coloca algo de turismo en esa zona. Temas económicos pueden ser, por ejemplo,
algo muy coyuntural, el tema del empleo, el subempleo, ¿sí? De la tasa de empleo en el Ecuador, se usa los análisis estadísticos. Ahora, para poder nosotros determinar, ¿no es cierto?, la empleabilidad en el Ecuador o estas tasas, lo que primero se hace es recolectar información. La recolección de información se puede hacer sea utilizando censos, sea utilizando encuestas, sea utilizando entrevistas. Puede hacerse también como conteos, depende de lo que estemos estudiando. En el tema económico, obviamente, tendrá que utilizarse una cuestión de censos o de encuestas, ¿no es cierto? Y en función de eso, ver cuál es la tasa de empleo, subempleo y desempleo en el Ecuador y cómo éste está variando, ¿sí? En el país y cómo esto a la final afecta, ¿no es cierto?, la cuestión social. O sea, nada es desligado del otro tampoco. Y en función de eso, se debería tomar decisiones para aumentar la tasa de empleabilidad, por ejemplo, o ver cómo se puede apoyar, yo que sé, al pequeño comerciante, al trabajador informal, o cómo se puede fomentar y apoyar a los pequeños emprendimientos que están naciendo, porque claro, el tema del desempleo es una cosa que está atravesada por la estructura propia del país en el que vivimos. Entonces no es como decir, ah, bueno, es algo súper fácil, sino que se tiene que buscar alternativas y tomar decisiones. Previo a eso, yo tendré que haber hecho un estudio estadístico. También puede ser en el tema político. A ver, algo muy claro en el tema político. Las elecciones. Ustedes se han de haber visto que antes de elecciones, sea de presidentes a nivel nacional o sea incluso de alcaldes, etcétera, suele haber esto que dicen, bueno, según tal encuestadora, va a la cabeza lo que pasaba en las anteriores elecciones, va a la cabeza tal persona, me parece que iba Lazo mismo, ¿no? Va Lazo a la cabeza con un, no sé, 60% de aceptación. Para llegar a ese 60% de aceptación, obviamente primero tuvieron que utilizar métodos estadísticos, ¿sí? Primero recolectar información, organizarla, interpretarla, analizarla y después decirle a la población, ah, esto está pasando en las elecciones, tal candidato va a la cabeza, tal candidato va segundo, y menor aceptación con el 0.1% tiene tal candidato, etcétera. Entonces vemos que la estadística está en muchos campos, ¿sí? Es muy amplia, o sea, se puede aplicar, es una herramienta muy útil para nosotros poder entender fenómenos naturales, sociales, políticos, económicos e incluso culturales. ¿Dudas sobre esto o alguna pregunta o acotación? ¿No? Por otro lado, también podemos decir que la estadística es un método científico que busca obtener conclusiones. Ahora vimos todo lo anterior, no está desligado de lo que decimos ahorita. Cuando decimos método científico, quiere decir que tiene procesos delineados, ¿sí? Y decir, primero hacemos esto, después esto, y para esto hay esta norma, esta otra norma técnica, hay este método, ¿sí? De recolección de datos, por ejemplo, las entrevistas o las encuestas, o puedo decir, bueno, vamos a usar o vamos a hacer tablas de frecuencias, ¿ya? Entonces, para eso hay todo un método científico que nos permite justamente analizar estos datos y obtener conclusiones a partir de las observaciones que se hayan realizado. Cuando hablo de observaciones, no estoy hablando solo en el sentido de decir, ah, bueno, fui a ver y observé. No, hablamos de observaciones en el sentido más amplio de la palabra. Sí, observaciones puede ser como, claro, por ejemplo, ir a contar el número de especies de flora y fauna de una reserva ecológica. Me estoy inventando, ¿ya? Entonces puede ser una observación y yo voy como haciendo un checklist, ¿ya? Ese puede ser una forma, pero otras formas de observación, por ejemplo, cuando hablamos de una estadística más cualitativa, se conocen, por ejemplo, como se me fue el nombre, la entrevista, ¿sí? Entonces ahí no es que voy y observo nomás, no, sino que yo voy con algún actor que yo necesite hablar para mis encuestas y le entrevisto y le pregunto y converso y voy llevando anotaciones. Y es otra forma también de observación. La observación participante, que es como estar en el sector, in situ, e ir tomando nota de lo que va pasando. Ya son como diferentes métodos dependiendo de la estadística que esté aplicando. Por lo general, en la estadística descriptiva, que es la que nosotros vamos a enfocarnos,
se utilizan encuestas y recolección de datos, sea por experimentación. Es decir, no sé, tomo una muestra y le mido la temperatura una vez, otra muestra otra vez, y así varias veces, y con esos datos hago toda una tabla, ¿sí? Ahora, esta estadística viene a resultar de la unión de dos disciplinas, por eso es que se considera como una parte o una rama de la matemática, porque por un lado está o es parte de ella el cálculo de probabilidades. Este cálculo de probabilidades nace aproximadamente en el siglo XII, ¿sí? Y nace más como una teoría matemática para los juegos de azar. O sea, no nace como una ciencia en realidad el tema del cálculo de probabilidades, sino que en estos juegos de azar, en todo este convivir de la sociedad y de su propio desarrollo, la gente empieza, ¿no? A ver cómo puedo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que yo pueda ganar o no en este juego de azar? Y empiezan a nacer justamente el cálculo de probabilidades. ¿Sí? Entonces no fue como que alguien dijo, ah, bueno, vamos a hacer una ciencia que se llame estadística y vamos a usar esto, no. Nace en otros contextos. Y por otro lado, la estadística como tal, ¿sí? Que también es conocida como la ciencia del Estado. Ahora, esta nace porque lo que buscaban es un poco el estudio, ¿sí? Y la descripción de datos. Cuando hablamos de Estado es cuando ya hablamos de una época en que la sociedad ya poseía esta estructura llamada Estado. Antes, en los tiempos muy antiguos, no existía el Estado como tal. No existía este ente que regule, norme la vida de las personas, ¿sí? Entonces no había tampoco esta estadística para entender y describir algunas situaciones. Sin embargo, cuando ya el Estado existe, empiezan como a verse, ¿sí? Otras cuestiones y nace justamente esta estadística o ciencia del Estado. Y claro, de alguna forma, nace de una forma empírica. Cuando hablamos empírica, quiere decir que todavía no ha pasado todo este proceso riguroso del método científico, sino que nace de la gente, de su propia vivencia, de su propio desarrollo como sociedad, y posteriormente, en base a la utilidad que va teniendo la estadística, esta va tomando y se van tomando métodos científicos de comprobar de que se cumplen, digamos, algunas teorías, etcétera, y se eleva a ciencia, ¿sí? Y claro, antes de eso, lo que se hacía o lo que se usaba o para lo que servía es para ir generando modelos matemáticos, que tampoco es que se han dejado de lado, siguen usándose un montón de modelos matemáticos y cada vez más avanzados. También esta estadística tiene una cuestión sumamente importante porque es como un puentecito, es algo que permite entrelazar, ¿sí? Los modelos matemáticos, porque utiliza, como alguien me decía ayer, usa muchos números, ya, usa muchos números y también métodos matemáticos, suma, resta, multiplicaciones, divisiones, cosas básicas de la matemática, y además esto lo relaciona con los fenómenos reales de la sociedad. Cuando hablo de fenómenos reales, hablamos de lo que les hablaba, ¿no es cierto?, hace un rato. Yo qué sé, cuestiones de migración, cuestiones de elecciones, temas económicos, empleo, subempleo, desempleo. Puede hablar también de, no sé, de las diferentes etnias de un país para saber qué porcentaje de diversidad hay en el país con respecto al tema de etnias, diversidad de culturas. Estudia fenómenos naturales, como veíamos el tema de la lluvia, terremotos, ¿sí? Todo eso. Entonces vemos que está ligada estrechamente con la realidad objetiva en la que vivimos y con la teoría como tal, que se fue desarrollando justamente de la mano del desarrollo y de las transformaciones de la sociedad y las necesidades que la sociedad cambiante va generando a lo largo del tiempo. Preguntas que tengamos sobre esta definición de estadística y que es un poco también entender de dónde viene. ¿No? Y que disculpe, lo que usted decía sobre, mejor dicho, lo que está aquí en la diapositiva, que dice que evalúa y juzga las discrepancias entre la realidad y la teoría. Podemos decir que
nos ayuda a analizar y explicar las teorías creadas. Sí, gracias por la pregunta. Cuando hablamos de estas discrepancias, justamente en la estadística, cuando nosotros hacemos una toma de datos después de un muestreo, va a haber un error, ¿sí? Este error justamente es el que vamos a decir que es como una discrepancia entre lo real y lo teórico. Entonces hay mediciones, al menos en métodos más, digamos, para cosas más técnicas, está el tema del error, lo real, lo que necesito en la realidad y lo que necesito teóricamente. Entonces, va a haber como una pequeña, ¿qué sería? Una pequeña incertidumbre, son las palabras. ¿Sí? La incertidumbre es este espacio en donde nosotros no estamos seguros de qué mismo pasa. Entonces, eso pasa también con la estadística. Al ser muy metódica, muy mecánica, muchas veces puede caer en una cuestión de interpretar la realidad, pero no de manera tan idéntica a lo que está pasando. Ahora, eso pasa generalmente más en el ámbito social, ¿ya? Cuando hablamos de ámbitos técnicos, tecnológicos, que es el área en donde estamos nosotros ahorita, ¿sí? Es más exacto, o sea, es más viable, porque no tiene que ver con un factor humano, porque claro, el tema del ser humano, ser ente social, es un asunto totalmente complejo. ¿Ya? Entonces, cuando ya se habla de esta otra estadística que es un poco más cualitativa, de entender, no sé, desde una visión antropológica las cosas, es mucho más complejo que se acerque a la realidad tal cual es, porque ya juegan otros factores. Y es diferente hablar de cosas como más técnicas. Yo qué sé, lo que les ponía ayer de ejemplo, ¿no es cierto? De esto de los zapatos, de la calidad del zapato. Eso es más fácil porque simplemente yo hago cálculos, ¿no es cierto? Y esto me dice si el zapato es bueno o es malo, o el zapato no es igualito, o estos zapatos no están todos iguales, ¿no es cierto? En tema de calidad. Y yo hago números y es como más sencillo y se acerca mucho a la realidad. Pero en cuestiones sociales sí puede haber discrepancias, porque puede ser que yo esté, no sé, interpretando una cosa, pero no estoy viendo otros factores que atraviesa al ser humano como tal. Pueden incluirse dentro de estos factores, yo qué sé, los sentires. Hablan mucho en la academia de los sentires, es decir, cómo se siente la persona con respecto al ambiente, con respecto a su vida, etc. ¿Ya? Entonces ahí sí puede haber discrepancias entre la realidad y la teoría. Y claro, la estadística nos va a permitir juzgar porque incluso yo puedo calcular estos errores que les digo y decirme, claro, o sea, esto me indica, no sé, que el rendimiento es del 90% de, no sé, el rendimiento de producir shampoo, me estoy inventando, ya, es el 90% con estas cantidades. Pero hay un error de más menos 2%. ¿Qué quiere decir? Que claro, el 90% sería como esta medida central y alrededor de esta va a haber una incertidumbre de más menos 2, ¿sí? Que justamente son estas discrepancias en lo real y lo teórico. ¿Me hago entender? Sí, gracias, Inge. Un gusto. No sé si tengan alguna otra duda. Ingeniero, una consulta. Claro. En el segundo casillo que dice que es un método científico que busca obtener conclusiones a partir Aparte. de observaciones, ¿no? Y Ujú. quizás también la estadística en muchos casos, digamos, diciéndolo así, en fenómenos naturales, solamente recolecta datos como datos históricos, ¿no? Más no probabilísticos, porque digamos, si van a recolectar datos de fenómenos naturales, por ejemplo, un terremoto que sucedió hace 100 años, solamente recolectan datos históricos, más no de probabilidad que vaya a suceder, ¿no? Sí, también hay la estadística que solamente recogen esos datos. Claro, cuando hablamos de estadística descriptiva, gracias por la pregunta. Cuando hablamos de estadística descriptiva es justo lo que ustedes dicen. Recoge los datos y entiende el fenómeno. Punto. Hasta ahí llega la estadística descriptiva y es en la que nos vamos a enfocar en el curso. Bueno, un poquito más allá vamos a ver. Pero cuando hablamos de estadística inferencial, que es otro tipo de estadística o dentro de las clasificaciones de la estadística, esta sí nos permite inferir. Es decir, en base a unos datos que yo ya recolecté, como usted me decía, pueden ser datos históricos. Dependiendo de la forma como estos se comporten, yo puedo generar una modelación matemática
Y este modelo matemático me puede permitir decir, probablemente en el futuro pase esto. Entonces ahí yo ya estoy hablando de una estadística probabilística, que es lo que usted me decía, generar probabilidades y generar escenarios, ¿ya? Ahora esto, como usted dice, puede darse cuando tenemos como todo este cúmulo de datos históricos, porque en base a eso yo puedo decir, este fenómeno se ha estado comportando así, entonces a futuro puede pasar esto. También puede darse en la producción y es muy útil en el tema de la producción, porque en la producción usted genera, ¿no es cierto?, unos datos y digamos tiene, no sé, sus datos se comportan como una ecuación exponencial generalmente. ¿Ya? Entonces, lo exponencial me indica algo. ¿Sí han oído esto del crecimiento exponencial? ¿Ya? Lo que hicieron es recolectar datos y que obtuvieron una ecuación exponencial. Y para predecir a futuro, esta ecuación exponencial me permite a mí reemplazar las variables que haya usado y decir, dentro de 30 años se prevé que el 50% de la población esté en el subempleo. Me estoy inventando, ¿ya? Entonces, esas predicciones ya vienen a ser parte de la probabilidad y vienen a ser parte de otro tipo de estadística, que es la estadística inferencial. ¿Sí quedó claro, Rodolfo? Sí, gracias. Un gusto. Preguntarán nomás. Ya. Y justo a propósito de la pregunta del compañero, aquí tenemos la clasificación de la estadística. La estadística tiene dos grandes ramas, como les acababa de explicar. Parece que está muy pequeño. Está muy grande. Tiene dos grandes ramas, ¿sí? Las principales son la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial. Como les explicaba hace un momento, esta estadística descriptiva viene a ser un conjunto de técnicas, de métodos que se usan para recoger o recolectar la información. Esta información se organiza por medio de estos métodos y me permite presentarla, sea en forma de tablas, sea en forma de gráficas, por medio de información numérica. ¿Sí? He incluido dentro de esto cálculo de algunas medidas. Medidas como las que les decía dentro del PEA, media, aritmética, mediana o moda, por ejemplo. O puede ser varianza, o puede ser desviación estándar, ¿ya? Y lo que hago yo solamente es presentar la información y hasta ahí. Esto ha pasado en este fenómeno, por ejemplo. ¿Ya? Entonces veamos para entender un poco mejor esto. Aquí yo tengo justamente una tabla, ¿sí? Que son las decenas de desempleados, ¿sí? O los indicadores de empleo del 2018 al 2019 en el país. Son datos reales que fueron publicados por alguna encuestadora, no me acuerdo cuál. ¿Ya? Entonces ustedes aquí pueden ver que lo que hicieron fueron recolectaron la información, la organizaron y la presentaron en este caso en forma de gráficas. Y tiene obviamente información numérica, si ustedes ven aquí todos estos numeritos. Entonces, ¿qué me permite decir a mí esta tabla? Solo me permite describir el fenómeno, pero no estoy prediciendo qué pasa después, solo voy a describir, ¿no es cierto? Por ejemplo, los rojos me dice 2018. Entonces me dice que el 40.6% de la población en el 2018 tenía empleo adecuado, mientras que el amarillo en el 2019 solamente el 38.8%. Entonces aquí se ve que descendió del un año hacia el otro. Y solamente estoy describiendo, no estoy haciendo más, no estoy diciendo, bueno, descendió y para el, no sé, el 2020, no sé, me voy a inventar, el 2022, se prevé que esta tasa descienda a tanto. No está diciendo eso, solamente me describió en el periodo que se tomaron los datos, ¿sí? O puede ser que venga acá, ¿no es cierto?, a ver el tema de empleo no remunerado. Entonces me dice que en el 2018 el 9.9% de la población tenía un empleo no remunerado y en el 2019 el 10.9% de la población tuvo un empleo no remunerado. Entonces, si ven, me permite describir y entender el fenómeno así, tal cual, y en las fechas que yo tomé los datos o en el tiempo que hice el estudio. Pero no estoy prediciendo nada a futuro, no estoy diciendo, bueno, a futuro va a pasar esto. No estoy diciendo nada del futuro, solamente lo que analicé. ¿Ya? Ahora, en cambio, existe esta otra estadística, que es la estadística inferencial. Esta estadística inferencial, en cambio, viene a ser un conjunto de métodos y técnicas para obtener conclusiones acerca de la población usando una muestra
Y cuando hablamos de inferir o inferencial, aquí me ha faltado proponer, ampliar un poco esta cuestión. Ay, perdón. Nos permite justamente inferir o las conclusiones que vamos a obtener me permiten hablar de qué puede estar pasando en un futuro próximo, ¿ya? Entonces aquí un poco la idea era poner también cuál sería como la diferencia para que ustedes vean aquí. Por ejemplo, la estadística descriptiva me diría la población censada en Costa Rica, son datos de Costa Rica en el 2011, fue de 4.301.712 habitantes. Entonces solo dije cuánta gente había en el 2011, no dije más, ¿no es cierto? Solamente describí. Ahora si yo hablo de inferencial, voy a hablar a futuro. Si ven, esta de acá era del 2011. Entonces la inferencial lo que hizo es decir a futuro. Entonces en este caso dice, se estima que para el 2020 la población en Costa Rica sea de 5.111.238 habitantes. Claro que no es directo, solo tengo este dato y paso a esto. Hubo, me imagino, más datos, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Y después dijeron, bueno, el comportamiento del crecimiento poblacional cumple este modelo matemático. Y en base a ese modelo matemático vamos a decir cuántas personas probablemente hay en el futuro. Como el estudio había nacido del 2011, a futuro en ese entonces era el 2020. Entonces me dice, el 2020 habrán 5 millones de habitantes. Entonces me permitió inferir, ¿sí? O ver qué va a pasar en el futuro con este fenómeno que es el crecimiento poblacional. ¿Se entiende la diferencia entre las dos? Sí, ingeniero, está claro. Perfecto. Ahora, estas estadísticas también utilizan lo que es el análisis exploratorio de datos, ¿sí? Este análisis exploratorio de datos, por eso les ponía aquí como título, como técnicas, parece, métodos. Este análisis exploratorio de datos viene a ser un conjunto de procedimientos que tiene como objetivo, de alguna manera, obtener estructuras de masas de datos o de grupos de datos, para que se entienda, que lleven a entender o a percibir las características que posee una fuente como tal. Un poco como para hablar de qué características va a tener mi muestra de estudio, ¿sí? Y en base a eso incluso puedo elegir la población, puedo elegir la muestra, puedo hacer todo una serie de métodos para ver cuál va a ser mi tamaño muestral. Entonces, este análisis justamente exploratorio de datos va a contener, ¿no es cierto?, población, muestra y tamaño muestral, porque son técnicas que primero me permiten como decir, bueno, este grupo posee estas características, entonces mi población de estudio va a ser la fauna de, no sé de dónde, de una reserva ecológica del Ecuador, ¿ya? Después digo, para estudiar esta muestra que cumple estas características que previamente ya vi, voy a sacar una muestra. No necesito como a veces hacer un análisis de cada uno porque a veces me llevaría mucho tiempo. Entonces digo, mi muestra va a ser este grupo. ¿Ya? Ahora, para determinar de qué cantidad de muestra necesito, yo voy a determinar un tamaño muestral y para eso utilizo el muestreo como técnica, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, justamente en eso se enfoca un análisis exploratorio, en entender primero algunas características para después determinar estos otros parámetros fundamentales dentro de la estadística. Y esta va a estar, o este análisis exploratorio va a ser útil tanto para la descriptiva como para la inferencial. Y muchas veces la descriptiva es el primer paso, es un paso previo para pasar a la estadística inferencial, ¿sí? Y en estas va a estar inmerso este análisis exploratorio como método. Avancemos. Ahora vamos a ver como algunas definiciones importantes. Déjenme ver si las de población están más abajo. Ya. Entonces, vamos a ver algunas definiciones importantes. Son términos un poco más técnicos, digámoslo así, que vamos a manejar a lo largo de las clases y por eso necesito que queden claros. Porque quizás a veces no les diga como de forma general los datos y les diga, bueno, vamos a tomar como variable tal cosa. Entonces, es importante que ustedes entiendan qué son las variables. Entonces, el primer término a definir justo son variables.
Y variables vienen a ser características o cualidades que posee una población. Por ejemplo, si yo escojo mi población de estudiantes del Instituto Sudamericano y quiero estudiar la estatura, ¿ya? Entonces, en este caso, la característica o cualidad que voy a estudiar de mi población, que son estudiantes del Instituto Sudamericano, es la estatura. Por lo tanto, mi variable viene a ser la estatura de los estudiantes del Instituto Sudamericano, ¿ya? Porque es la característica que yo voy a estudiar y que posee mi población de estudio. Ahora, estas variables se clasifican en dos grandes grupos, que a su vez se clasifican en subgrupos, ¿ya? Los dos grandes grupos son variables cualitativas y variables cuantitativas. Aquí, algo importante de recordar. Cuando digo cual, hablo de cualidad, ¿sí? Entonces, vamos a decir, por lo tanto, que son aquellas características que no se pueden cuantificar, es decir, no son una cantidad, no son medibles mediante números. Por ejemplo, cuando hablo de características que no se miden con números, es el color de ojos. No es que digo, no, no sé, Dora tiene ojos color 3.8. O no sé, Ismael tiene ojos color 7.5. No uso, ¿no es cierto? Digo, no sé, ojos cafés, ojos azules, ojos verdes, pero no puedo decirles por cantidades o por números, no se cuantifican, sino más bien son una cualidad que se describe, digámoslo así, ¿ya? Y dentro de estas características que no se cuantifican, que no se miden con números, nosotros podemos tener tres grupos a la vez. Variables cualitativas ordinales, variables cualitativas nominales y variables cualitativas binarias. Cuando hablo de variable cualitativa ordinal, recuerden, viene de orden. Recuerden las primeras, orden, dice al principio, ¿no es cierto? Entonces viene de orden, para que se acuerden siempre. Entonces son aquellas características o cualidades que requieren un orden. Cuando hablamos de orden, por ejemplo, el lugar en una competencia, es decir, llegaron en primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Eso es un orden establecido y no lo puedo cambiar, primero, segundo y tercero. O cuando se habla de lugares en una competencia y el tipo de medallas que le dan. Medallas de oro, plata y bronce, y necesariamente van en ese orden. Oro primer puesto, plata segundo puesto y bronce tercer puesto. Estas vendrían a ser variables cualitativas ordinales, ¿ya? Ahora podríamos tener nosotros variables cualitativas nominales, que son aquellas variables que no requieren un orden, que pueden ir en cualquier orden. Por ejemplo, el color de cabello. No es que digo, bueno, siempre va a ir primero el color, no sé, de cabello rubio, castaño, negro, rojizo, se me ocurre, ¿ya? Y en ese orden siempre, no necesariamente. Yo puedo poner el rojizo primero, el castaño después el rubio, y al final, no sé, ¿cuál era que dije? El negro. O puedo poner primero negro, después castaño, después rojizo y después rubio. Entonces son características que no requieren un orden. Lo mismo pasa con el color de ojos, ¿sí? No es que digo, no, pues azul de ley siempre primero. No, no es así, sino que son características que no requieren un orden. Por otro lado, tenemos las variables cualitativas binarias. Binario, dos, quiere decir que tienen o pueden ser o tomar solamente dos valores. O es lo uno o es lo otro. O decir, o es blanco o es negro, no es plomo, ¿ya? Entonces son variables que solo pueden tomar dos valores, ¿sí? En este caso, un ejemplo de variables binarias puede ser el sexo masculino o femenino, ¿no es cierto? A diferencia del género. El género es más amplio, ¿no es cierto? Se han de haber oído. Entonces, podemos decir que es binaria el tema del sexo masculino o femenino. Son dos, o es lo uno o es lo otro, ¿no es cierto? Pero si yo hablo de cuestiones ya de variables, por ejemplo, el género ya no entra dentro de esta clasificación de binario porque justamente es no binario. Es decir, ya hay una diversidad, ¿ya? Y esa entraría en otro tipo de variable, que sería nominal, porque ahí se puede hablar de un sinnúmero de géneros o de cómo las personas se identifican, ¿no es cierto? De ahí tenemos variables cuantitativas. Quant viene de cuántos.
Entonces, acuérdense, en cuanti viene de cuántos, cantidad. ¿Cuánto es cantidad? Por lo tanto, son aquellas características cuantificables, es decir, yo las puedo medir con números, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo medir con números lo que les decía, la estatura. Mide 1,80, mide 1,90, no sé, mide 1,50, 1,55, son números. O puedo hablar del peso también, pesa 2 libras, 2 no es muy poco, pesa, no sé, 40 libras, no sé, etcétera, ¿ya? Entonces vemos que se miden así. Ahora, dentro de este grupo de variables cuantitativas, tenemos variables cuantitativas continuas y cuantitativas discretas. Cuando hablo de continuo, ¿sí? Estamos hablando de aquellas variables cuantitativas que pueden tomar valores decimales. Como les decía, la estatura, ¿no es cierto? Mide 1,50, tiene decimal. Mide 1,65, decimal. Mide 1 metro, ya esa no tiene decimales, pero puede entrar dentro de continuos, porque la variable en sí sí puede tener, ¿ya? Puede ser también otro ejemplo, como dice ahí, la cantidad de lluvia por día en el mes de junio. Está lloviendo, no sé, 100.5 centímetros cúbicos o 1000.3 centímetros cúbicos. Entonces puede ser una variable continua, cuantitativa continua. Y cuando hablamos en cambio de cuantitativas discretas, estamos hablando de aquellas variables que solamente pueden tomar valores enteros, no otro valor. Por ejemplo, el número de hijos de las familias, que suelen también hacerse encuestas en los censos. Entonces dicen, bueno, la mayoría de familias en el Ecuador está teniendo, no sé, el 80% de las familias tiene 3 hijos. Entonces vemos 3, que es una cantidad, ¿no es cierto? Es un número entero. No es que yo pueda decir, bueno, el 80% de las familias están teniendo 2 hijos y medio. O sea, ¿cómo va a tener 2 hijos enteros y la mitad de uno? Es imposible, ¿no es cierto? Entonces, eso es como diferente a una variable continua, ¿sí? Y decimos que es discreta porque solo puede tomar valores enteros. Número de hijos, número de mascotas, número de, no sé, de sillas, que están enteras también, número, etcétera. Cosas que tengan solamente valores enteros. Preguntas sobre el tema de las variables. Necesito que esto quede claro. ¿Está claro? Sí, ya está claro. Sí, profe. Perfecto. Inge, Avancemos. una consulta. Claro. Por ejemplo, en lo último que mencionaba, que cuando un dato es, obviamente nosotros necesitamos un entero. Y, por ejemplo, sale 2,5 o 2,6, por ejemplo. ¿El entero se tomaría el 2 o se puede elevar al inmediato superior? Gracias por la pregunta, Esteban. Ya, para eso existen reglas, ¿no es cierto? De aproximación de cifras. Ya, lo más general es que si es menor a 5, se toma el inmediato inferior. Por ejemplo, usted me decía 2.6. Ya, si fuera 2.4, que es menor a 5, ¿no es cierto? 4 es menor que 5, yo voy a decir el inmediato inferior, 2. Pero si es mayor a 5, digamos 2.6, que es lo que usted me decía, voy al inmediato superior, que sería 3. Ahora, dentro de eso hay otro montón de reglas, que no me acuerdo ahorita, pero son varias reglas para poder redondear cifras, ¿sí? Entonces, en base a eso hagamos una consultita, ¿ya? Voy a anotar. Vamos a hacer una consultita para que les sirva para el tema de redondeo de datos. Sí, entonces vamos a consultar redondeo de datos. ¿Cuáles son las reglas para redondeo de datos? Porque son algunas. Esta es como la más general, la que acabo de decir, pero de ahí hay algunas otras que sería importante que las revisemos. Quedaría como consulta. Esa va a quedar para el día domingo. Estoy anotando para ponerle para el domingo. Sí, para que puedan hacerla con calma. Eso sobre todo para que ustedes puedan o les sirva para justamente estas decisiones que dice Esteban, porque a veces puede pasar, ¿no? Que sea una variable cuantitativa discreta y me salió por A o B circunstancia un decimales. Entonces yo tengo necesariamente que redondear, porque no puedo decir que hay 2.5 personas, es imposible, o 2.8,
sea, 2 personas enteras y el 0.8 de otra persona. No hay, ¿no es cierto? Entonces sí es importante revisar este tema del redondeo de cifras. Profe, Dígame. perdone, la consulta entonces es técnicas para redondeo de datos. Sí. Técnicas o reglas para redondeo de datos. Gracias. Ujú. Redondeo de cifras, no de datos, de cifras, póngale, porque como datos es muy amplio. Pueden ser cualitativos o cuantitativos, de cifras. Ya. No sé si tengan alguna otra duda. No. Ya. Ahora vamos a hablar de otros términos importantes, que son la población, la muestra y el muestreo. Sí, entonces nosotros cuando hablamos de población, vamos a decir que es un conjunto de individuos o elementos de los cuales se va a realizar un estudio y que tienen rasgos comunes. Por ejemplo, una población puede ser los habitantes del Ecuador, ¿ya? Entonces es un conjunto de individuos, ¿no es cierto?, que tienen rasgos en común, viven en el Ecuador, ¿no es cierto? Es que eso es lo que los hace o están en común. Y en base a eso yo puedo levantar, por ejemplo, un censo, que es, el censo es el que toma, por ejemplo, toda la población del Ecuador para estudiar, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahí de una población, es como que todos los individuos que cumplen ciertas características o todos los elementos de los cuales se va a realizar un estudio. Por otro lado, está la muestra. Ahora, esta muestra, en cambio, viene a ser un subconjunto o una parte de la población, o un pedazo de la población, ¿sí?, que se toma para hacer un estudio, ¿ya? El censo toma toda la población, pero cuando yo quiero hacer, no sé, un estudio y utilizo solamente muestras, o sea, ciertos grupos, no toda la población, entonces ahí yo podría hablar justamente de este término de muestra. Para hacer las encuestas del tema de elecciones, por ejemplo, no es que hacen un censo poblacional, no es que a toda la población le preguntan, sino que cogen una muestra de cada ciudad, por ejemplo. Si cogen un grupo de personas que son encuestadas, puede ser que sean muestras al azar, es decir, van a la calle y empiezan a encuestar a quien pase. O pueden ser ya muestras que han utilizado una técnica en específica para que sea un muestreo diferente de un grupo seleccionado de otra manera. Ya vamos a ver más adelante eso, ¿ya? Pero es un grupo, es una partecita de mi población, ¿ya? Esta muestra tiene que cumplir una cuestión fundamental o una como característica de la muestra es que debe ser representativa. Cuando yo hablo de representatividad, primero quiere decir que corresponde al grupo, ¿no es cierto?, por un lado. Y segundo, debe cumplir la mayoría de las características de mi población, ¿sí? Debe tener la mayoría de las características de mi población y debe ser de un número adecuado. Digamos, yo tengo como todo el Ecuador, que es lo que yo les hablaba, mi población. Quiero sacar una muestra para hacer un estudio. Y digo, voy a tomar 10 personas. Imagínense, somos como 14 millones de habitantes. Y mi muestra son 10 personas. ¿Creen que sea representativo? Hablando del número. No. No, No, porque son muchas culturas, muchas tradiciones. Perfecto, no es representativa porque primero el número está súper fuera de lugar. 10 personas no me van a permitir hablar del fenómeno en general que esté estudiando porque es una población demasiado pequeña para 14 millones. Entonces ahí hablamos de que no tiene representatividad, por ejemplo, o que no cumpla las características de la población. Se me ocurre, a ver, déjenme ver qué tengo. Digamos que voy a hacer el estudio de un grupo de esferos, tengo así, ¿no? Entonces digo, voy a analizar, la calidad de tinta. Y tengo esto y de repente en mi población tengo esto, una calculadora. ¿Qué les descuadra en esta población o muestra? La la calculadora. calculadora, ¿Por qué? porque no pertenece al grupo. El grupo Ya. o el No conjunto. tienen rasgos comunes. Exacto, no tiene rasgos comunes. Entonces, justamente a eso nos referimos con que sea representativa. No es que voy a estudiar los esferos y cojo una muestra de calculadoras.
¿no es cierto? Entonces debe cumplir la mayoría de las características de la población a estudiar. Ahí estoy hablando de representatividad. Y para que esta muestra cumpla esto, y para obtener la muestra, hay algunas técnicas que nosotros podemos usar que se conocen como muestreo. Entonces, en sí, el muestreo nada más van a ser las técnicas o los métodos usados para obtener la muestra. Dentro de estos métodos, ya vamos a ver más adelante algunos, tenemos, por ejemplo, el muestreo aleatorio simple, que voy y tomo o hago encuestas a la gente que pasa al azar. Ese es aleatorio simple porque no es que dije, bueno, voy a hacer todo esto y la población específica que voy a estudiar es esta, o la muestra específica es esta. No, no hice nada. Solamente fui y al azar dije esto. Entonces, es una forma o es una técnica de muestreo, pero hay otras que sí son más elaboradas, como el estratificado. Entonces, el estratificado es formar estratos o grupos con las mismas características que pueden ser, por ejemplo, de edad. Entonces digo, voy a estudiar, no sé, sobre el tema femenino y voy a coger o voy a sacar muestras de 15 a 20 años, otro grupo de 20 a 28 años, otro grupo de 28 a 35 años. Entonces yo hago pequeños estratos y de estos estratos voy sacando un subgrupo y esto me genera una muestra, ¿ya? Y esta muestra o esta técnica, que es el muestreo estratificado, me permitió tener a mí un grupo representativo de las mujeres y en donde tengo de diferentes edades porque primero hice una estratificación, ¿ya? Bueno, ahí le estoy dando como ejemplos. Entonces, muestreo, técnicas o métodos usados para obtener la muestra. Ahora, importante tener en cuenta o para recordar lo que tengo aquí en rosado. ¿Por qué había puesto esta observación? Porque ya me ha pasado algunas veces que, a pesar de que en clases decimos que la población son individuos o elementos, ¿sí? Les pongo en el examen qué es la población y me ponen, es un grupo de personas que viven en un territorio dado, etcétera. ¿Ya? Claro que ese es un concepto de población, pero desde el punto de vista social. Ahora, desde el punto de vista estadístico, una población puede ser un conjunto de esferos, que veíamos hace rato, puede ser un conjunto de animales, puede ser conjuntos de familias, conjuntos de casas, mesas, sillas, cualquier elemento, ¿no es cierto? Entonces, por eso aquí había puesto, recordar, la población no solo es conjunto de personas. Cuando hablamos de población en estadística, se habla de conjunto de elementos que pueden ser personas, animales, cosas, plantas, días, cantidad de agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros? Sí, Sí, profe. quedó claro. Perfecto. Vean que después ya les pregunto. Después de esto vamos a hacer un cuestionario. Ahora vamos como a enfocarnos en el tema de muestreo. Entonces el muestreo tiene como también algunos términos que se usan. Por un lado está lo que se conoce como unidad muestral, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la unidad muestral, es cada uno de los individuos, ¿sí? O de los miembros individuales de una población. Y cada unidad muestral me da a mí una medida. Cuando hablo de esto, por ejemplo, en los grafiquitos que les ponía aquí, me voy a ir en esta muestrita de aquí. Mi unidad muestral es cada uno de los individuos. ¿Qué quiero decir con eso? Que esta muñequita que voy a señalar es una unidad muestral y me va a dar algunas medidas. Digamos que estoy hablando de, o la característica o la variable es la estatura. Entonces ella me va a dar una medida, me va a dar un valor de mi dato. Puede ser otra unidad muestral, este muñequito que voy a señalar acá, ¿ya? Él también va a tener otra estatura, me va a dar una medida, ¿sí? Y tiene cada uno sus características propias e individuales. Entonces, eso se considera unidad muestral. Regreso a los muñequitos, me voy. Ahora, por otro lado, está el tema del marco muestral. Este marco muestral viene a ser la parte de la población desde donde se selecciona la muestra. Si yo estoy hablando de personas en el Ecuador, mi marco muestral va a ser todo el Ecuador, porque de esta parte es lo que yo voy a tomar la muestra. ¿Sí? Idealmente, suele coincidir con la población. ¿Sí? Puede haber casos que no coinciden, pero en general sí pasa eso.
Y claro, este tema de no considerarlo como una parte de la población, a este marco muestral, a veces tiene que ver con costos. ¿Por qué? Porque es más fácil, no sé, hablar de un grupo pequeño, o es más fácil estudiar algo pequeño, un grupo pequeño, porque es menos costoso, que coger, por ejemplo, digamos, para el tema de elecciones que les hablaba, es más fácil coger un grupo, ¿no es cierto? Una muestra, un marco más pequeño, que coger a todos los habitantes del Ecuador y encuestarlos, porque sería un montón de plata. Entonces, a veces por costos hay como este reduccionismo. Sin embargo, en general va a cumplir que vaya a coincidir con la población. Por otro lado está el tema del parámetro. Este parámetro viene a ser el nombre que se le da a una característica global de la población, ¿sí? En general. Por ejemplo, la edad promedio de una población, ¿sí? De habitantes de una región. Ese puede ser mi parámetro, la edad promedio. O puedo tener otro parámetro, la estatura, ¿sí? Un poco hablando de esto, cuando se habla de parámetros, la estatura. Otro color de ojos, se me ocurre, de los habitantes de una región. Entonces, este viene a ser como todo un parámetro, o es el nombre que se le da justamente a una característica global de una población. Por otro lado está el estadístico, ¿sí? Que es una característica de la muestra. Si mi muestra son las personas de la ciudad de Quito, me voy a inventar, ¿ya? La característica podría ser, ¿qué característica se quiere analizar? Digamos, el color de cabello, ¿ya? Entonces, esa característica en específico de esa muestra, color de cabello de los habitantes de Quito, viene a ser justamente mi estadístico. Y el valor que obtenga, o sea, el estadístico ya es el resultado, o el valor que obtuve. Digamos, no sé, hablaba de que era color de ojos, dije, color de ojos café. El estadístico es color café, color de ojos café, o puede ser color de ojos verde, o color de ojos, ¿qué otro color? Negros, ¿sí? Entonces, mi estadístico justamente viene a ser esa característica de la muestra y que ya es un valor conocido, ¿ya? O puede ser el tema de estatura. 1,80, 1,60, estatura de 1,80, estatura de 1,60. Ese es el estadístico, este valor ya conocido como tal. Por otro lado, también está lo que me preguntaban hace rato, se relaciona con la pregunta de este tema con la realidad. Están los errores muestrales, ¿sí? Estos errores muestrales pueden ser causados por el momento en el que se obtiene la información. Digamos, yo estaba haciendo unas encuestas y el momento de encuestar, no sé, por ahí cometí un error y me generó eso un error en la muestra, ¿no es cierto? Al tomar mi muestra. Entonces yo iba a hacer una encuesta de un grupo, apliqué un método de muestreo, hice mi muestra y resulta que el número no era representativo, que eran muy poquitos, como les decía, 10. Eran muy poquitos, entonces eso me va a generar, por ejemplo, un error muestral a partir de la muestra. Porque no estoy tomando a toda la población, sino a un subconjunto, y capaz en ese subconjunto yo cometí, o hay algo que está como fuera de lugar, muy separado de la realidad, y me puede generar este error. Y esto a veces también se genera cuando yo tengo varias muestras. Por ejemplo, para hacer un estudio, ¿de qué puede ser? Ya, un estudio bacteriano de la producción de quesos de una pasteurizadora. Estoy inventando. Entonces, yo como muestra cojo primero un grupo de quesos, otro grupo de quesos y otro grupo de quesos. Entonces, tengo 3 muestras distintas. Tomo, ¿no es cierto?, mis datos de las 3 muestras. ¿Ya? Puede haber una variación entre las 3 que me esté generando un error, porque digamos, en el estudio bacteriano resulta que una tenía una población muy alta de bacterias que no eran aptas para el consumo, ¿ya? Entonces, esta que solamente era una muestra, no era todos los quesos, puede ser que hayas pasado justo en esa muestra, ya en nada más o en ese queso, ¿ya? Esta me va a generar un error porque como yo estoy tomando varias muestras y hay una que está como fuera de los parámetros o en la que se produjo alguna cosa en específico,
¿ya? Me genera que los datos se disparen para todos cuando yo hago como todo en conjunto. Y eso me está generando un error muestral. Puede pasar también eso. También puede haber errores no muestrales que no dependen de la muestra, ¿sí? Y que no están justamente asociados al hecho de obtener la información a partir de la muestra, sino más bien puede ser porque alguien, digamos, contraté encuestadores, les dio pereza y ellos mismos llenaron las encuestas, pasa. O perdieron las encuestas y faltan datos. O anotaron mal las respuestas, o mandé a transcribir la información y me transcribieron todo mal, o me transcribieron unas cosas mal. Esto también me va a generar unos errores que no dependen de la muestra, sino que ya tendrían que ver mucho más con un error humano, ¿sí? O errores de proceso. Cuando yo estaba tipeando, tipeé mal, por ejemplo, se me ocurre. Entonces pueden ser errores que se pueden presentar dentro de lo que se conoce como muestreo o en las muestras. Ahora sí, vamos a ver los métodos de muestreo. Nosotros, dentro de lo que es una muestra, voy a borrar estos puntitos. Digo, para obtener la muestra, habíamos visto el tema del muestreo. Los muestreos son las técnicas, ¿sí? O los métodos usados para obtener mi muestra. Dentro de estos, nosotros tenemos, como les decía algún rato, muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo por conglomerados y muestreo estratificado. Cada uno de estos muestreos tiene sus propias características, ¿ya? El muestreo aleatorio simple, como lo dice, aleatorio, es cuando yo tomo o saco una muestra de mi población al azar. Entonces, como alguien dice, a dedo, entonces al azar. Y de forma simple, solamente digo, a ver, esto, y cogí al azar y dije, bueno, esta es mi muestra. Eso no le quita la representatividad a la muestra, porque recuerden, para que sea representativa, los elementos deben cumplir la mayoría de características y debe ser en un número adecuado, ¿ya? Entonces, si yo tengo una muestra de 1000, por lo menos debería tener, perdón, una población de 1000, yo por lo menos debería tener una muestra de, yo qué sé, de unos, de la mitad para arriba, de unos 600, 700 elementos, ¿ya? Pero yo los escojo al azar, no es que voy y digo, ah, bueno, voy a hacer una, no sé, un sistema para elegir, no, cojo al azar cualquiera, ¿ya? Por otro lado está el muestreo sistemático. Para el muestreo sistemático se generan ya reglas, se generan formulitas también que me permiten a mí elegir mi muestra, ¿sí? De forma sistemática. Por ejemplo, aquí ustedes ven que cada cierto número de elementos voy cogiendo uno. Entonces empiezo en el elemento I, digamos, ¿sí? Y después paso, voy a agrandarle un poquito porque no se ve. Permítame un momentico. Entonces yo tengo un elemento I con el que inicio. A este le sumo K. Entonces mi siguiente elemento es I más K. Entonces cuento I más K y elijo. El siguiente elemento va a ser I más 2K. Entonces más 2K, I más 3K, etcétera, etcétera, hasta el final, hasta donde tenga que elegir porque va a depender del número de elementos. Pero si ustedes ven, me generé una forma sistemática, es como tener una serie, ¿no es cierto? I más K, I más 2K, I más 3K, I más 4K, dependiendo de mi número de elementos. Y eso me permite ir sacando 1, 1, 1, y estos rojitos que los ven que estoy sacando van para mi muestra, ¿sí? Entonces aplico una fórmula como a toda la población. Sistematizo la elección. Ahora nosotros podríamos tener lo que se conoce como muestreo por conglomerados. Cuando yo hablo de conglomerados es de conjuntos o de subgrupos que son parte de mi población, que hago subgrupos al azar y de diferente número. No todos los subgrupos van a ser iguales. Por ejemplo, aquí ustedes tienen una población y hago subgrupos de 3, de 4, acá están de 6, acá de 6, acá de 6, acá están 2, 4, 6, de 8. Entonces hice grupos. Y de estos grupos saco un número de elementos, digamos. Del primer subgrupo saco 2, de este saco 1, de este saco 3, de este saco 4,
de este saco 3, digamos, ¿ya? Entonces saco de estos conglomerados que no veo ni características en común, no veo si son grandes y pequeños, o grandes nomás, o pequeños nomás, si no están mezclados, no veo si son de número igual, solamente hago subgrupos. Saco un número adecuado de estos, y ese número que saqué, ¿sí? Esos números vienen a ser justamente mi muestra. De ahí está otro tipo de muestreo, que es un poco más complicado, que es el muestreo estratificado. Ahora, para esto sí genero estratos, por eso es estratificado. ¿Ya? Cuando hablo de un estrato, quiere decir que es un grupo que va a cumplir ciertas características y va a estar delimitado por ciertos parámetros. Por ejemplo, aquí, ustedes tienen su población, ¿cierto? De rojos, azules y verdes. Entonces, yo voy a generar estratos por color. O sea, mi parámetro o el límite que van a tener estos son los colores. Entonces, voy a decir, bueno, mi un estrato va a ser los rojos, saco todos los rojos. Mi segundo estrato van a ser todos los verdes y mi tercer estrato todos los azules. Entonces, mi límite o mi parámetro que me está guiando para hacer los estratos son los colores. Podría usar eso. O podría ser que yo tenga una población de adolescentes, bueno, de personas, ¿ya? Entonces, ahí puede ser mi parámetro, o lo que me permita delimitar estos estratos es la edad. Entonces, dice, yo voy a escoger niños y niñas en un grupo de 8, bueno, de 5 a 8 años. En otro grupo de 8 a 12 años. Otro estrato van a ser personas que tengan de 12 a 15 años. Otro estrato van a ser de 15 a 20 años. ¿Sí ven? Entonces yo tengo unos límites que me dicen, bueno, este grupo solo va a tener esto, esto y esto. Muy específico. Una vez que yo ya saco mis estratos, ¿sí? En este caso de colores, que era mi límite, de cada uno de mis estratos saco una muestrita, saco un subgrupo. Entonces saco un subgrupo de los rojos, saco un subgrupo de los verdes, saco un subgrupo de los azules. Y el conjunto de todos estos, ¿sí? De estos subconjuntos de mis estratos, viene a ser la muestra final de la población con la que inicié. ¿Sí está claro cómo funcionan un poco? Muy generalmente estamos viendo esto en realidad. Profe, yo tengo una consulta. Dígame, Ron. Sáqueme de duda, no sé si yo me perdí. Usted está comentando que para hacer el muestreo, los muestreos se necesita cumplir ciertas características. ¿Esas características las pone la persona que hace el muestreo o en el caso de que la empresa solicitara el muestreo, la empresa da las características o hay un reglamento o características establecidas a nivel nacional o internacional que indique eso? Ya, depende de lo que vaya a estudiar. Y aquí estamos poniendo personas, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero estudiar, no sé, la calidad de agua, la calidad de agua, digamos. Entonces, ahí, ¿no es cierto? Mi parámetro va a ser la calidad de agua y para eso, si la empresa me dice y me contrata para hacer como un muestreo, me tiene que decir, bueno, yo quiero estudiar la calidad de agua. Ahora, cuando hablamos de cuestiones como agua, alimentos, etcétera, sí hay parámetros técnicos que me van a permitir a mí determinar la muestra, ¿ya? Porque son cosas que a veces, por ejemplo, agua para el consumo. Entonces ahí sí hay toda una regla, toda una normativa delineada desde el ente regulador del tema sanitario que debo tomar en cuenta para yo obtener una muestra. Y sí va a haber normas. Ahora sí voy a hacer algo, un estudio como más sencillo y me dicen, bueno, yo quiero saber qué cantidad de mesas o qué porcentaje de las mesas de, digamos, de un instituto están en buen estado, ¿ya? No necesariamente, para eso suele haber normativa muchas veces. Entonces yo debo ver cuáles son los parámetros que yo digo me definen o me van a decir es buena calidad o mala. Entonces ahí tomo varios parámetros. Voy a hacer el estudio del color, del estado físico, del material, si son de metal, de la oxidación, ¿sí? Y no necesariamente podré encontrar como estas cuestiones dentro de una normativa. Y ahí sí depende del estudio que vaya a hacer. Hay estudios que tienen normativa y hay otros más sencillos que no necesariamente van a tener normativa. Pero de ahí, de que los hay para ciertas cosas muy específicas.
porque hay normas para todo en el país. Ahora sí depende mucho de la dedicación, o sea, lo que voy, en qué área estoy. Tal vez sí, Ronald era, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias, ingeniero. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Sí, disculpe, profe. ¿Hay un cálculo o una fórmula para saber en el ejemplo que usted ponía, si tengo una población de 100 personas, de 1000 personas, cuál es la cantidad correcta para la muestra? Sí hay fórmulas, justamente, perdón, me salí. Sí hay fórmulas, ¿sí? Para todos estos temas de técnicas de muestreo hay fórmulas, etcétera. Ahora, la cuestión del tiempo para poder estudiar cada uno de estos con sus fórmulas, sí me faltaría bastante tiempo, porque solo tengo 3 semanas y tengo que abordar un montón de cosas. Por eso es que más he dado como generalidades. Pero de ahí fórmulas sí hay para todo este tema de muestreo. Lo que vamos a hacer en todo caso para un poco profundizar eso, ya, voy a generar o voy a enviarles un texto, ¿sí? Para ir viendo como justamente esta parte, porque en la clase se me lleva. Digo, 098 Dígame. 79 46 185. Wendy, apague el micrófono. Perdón. Estamos oyendo, yo digo que tal vez una pregunta, sí, ya. Entonces, como les decía, sí hay formulitas. Entonces, para eso les voy a enviar como un texto para que ustedes puedan revisar. Porque claro, sí nos llevaría más o menos tiempo poder hacerlo en clases y solo tengo 3 semanas de clases. Pero sí hubiese sido bueno poder abordar eso. Pero hay fórmulas para el tema de los muestreos. El aleatorio simple, a pesar de que sea aleatorio simple, también tiene fórmulas. Ujú. Entonces voy a mandar un texto para eso, ¿les parece? Listo, Inge, muchas gracias. Para ir profundizando. La idea de hoy era como ver igual como las generalidades y que ustedes entiendan algunas cuestiones que van a encontrar dentro de la estadística, algunos términos que nosotros usamos y en base a eso poder hablar el mismo lenguaje, porque a veces puede ser que no me entiendan mucho. Si es que, digamos, no hubiera esta introducción, llega un punto en que dicen, no entendí qué querría decir la ingeniera con esas palabras raras. Pero ya teniendo claro estos términos generales, estas definiciones, ya van a entender facilito. Ya. Vamos a seguir avanzando. Todavía tengo tiempo. Ahí tengo solo 9 minutos. Qué triste. Ya. Y vamos a avanzar con el tema. Ahí sí pueden ver las diapositivas. Ya. Sí, profe. Con la Y ya presentación. podemos Ya, una vez presentación. visto estos datos generales o estos términos generales, vamos a pasar a ver el tema de presentación de datos estadísticos. Cuando hablamos nosotros o las formas de presentar que vamos a ver nosotros son las tablas y los gráficos de frecuencia, ¿sí? Ahora, para hablar nosotros o antes de hablar de tablas de frecuencia, es importante hablar de lo que son justamente estos elementos. Sí, estas tablas de frecuencia o también conocidas como distribuciones de frecuencias se usan para datos cualitativos y cuantitativos. Es decir, para datos que se miden con números como para datos que no se miden con números. Y es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante las frecuencias. Cuando hablo de frecuencias es el número de veces que se repite un dato, ¿ya? Y en ese sentido, estas tablitas o estas distribuciones de frecuencias se vienen a convertir en una herramienta que permite ordenar los datos. Si se acuerdan que decíamos que primero recolecto los datos, ¿sí? Con varias técnicas igual de recolección de datos, y después de recolectar yo estos los paso a ordenar. Entonces los ordeno en estas tablas o distribuciones de frecuencias. ¿Ya? Y dentro de estas tablas o distribuciones de frecuencias existen dos grandes grupos. Tablas de frecuencia o distribuciones de frecuencias con datos sin agrupar o tablas de frecuencias o distribuciones de frecuencias con datos agrupados. Ya vamos a ver cada una de esas en qué se diferencia.
No sé por qué no puedo pasar. Listo. Ahora, lo que les decía, ¿no es cierto? Cuando hablamos de tablas de frecuencias es importante entender qué es una frecuencia. Una frecuencia, como les decía, es el número de veces o la cantidad de veces que se repite un dato o que se repite una observación durante la realización de un muestreo o un estudio. Entonces, digamos, yo tengo un estudio de color de ojos. Entonces, si ojos verdes se repite 10 veces, esa sería la frecuencia, 10 veces. Si café se repite 8 veces, su frecuencia sería 8 veces. Y entonces el número de veces que se repite un dato o la cantidad de veces que se repite un dato u observación. Denme un segundo que la computadora ya se debilitó. A ver si trabaja todo el día también. Ahora, dentro de lo que son las frecuencias o dentro de una tablita de frecuencias o distribución de frecuencias, vamos nosotros a encontrar 4 frecuencias, ¿sí? La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Cuando hablo de una frecuencia absoluta, simplemente vamos a decir es el número de veces que se repite la variable en un experimento o en las observaciones, y esta nosotros la vamos a representar con la F minúscula sub I, o en otros textos ustedes la van a encontrar como N minúscula sub I. Ya vamos a ver cómo la sacamos más adelantito. Ahorita solamente vamos a ver la parte teórica. Y ahí está la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa, en cambio, representa la cantidad de veces que se repite una observación expresada como proporción de la muestra. Es decir, voy a tener una proporción. Y viene a ser el resultado de dividir mi frecuencia absoluta para el número total de datos. Es decir, frecuencia relativa es igual a FI sobre N. El número total de datos lo vamos a representar con la N mayúscula o también es el número o el tamaño de la muestra. ¿Sí? Y esta frecuencia relativa puede estar expresada de forma decimal o también se expresa como porcentaje. Para expresarla como porcentaje, lo único que se hace es multiplicar por 100 al resultado que obtengo de dividir la frecuencia absoluta sobre el número de datos. Y se expresa como porcentaje. En general, ustedes en estudios estadísticos que se encuentren en el comercio, en algún lado van a encontrarla expresada como porcentaje. Por otro lado, está la frecuencia acumulada, ¿sí? La frecuencia absoluta acumulada. Es aquella que se obtiene a partir de mis frecuencias absolutas y se obtiene al sumar todas las frecuencias absolutas anteriores o iguales al valor en cuestión. Es decir, vamos a ir anteriores aquí. ¿Sí? Vamos a ir sumando o va a irse haciendo una suma sucesiva y vamos a ir sacando una por una. Ya vamos a ver eso más bien en la práctica. Y esta la vamos a representar con F mayúscula sub I o N mayúscula sub I. Y está la frecuencia relativa acumulada, que en cambio se deriva de esta frecuencia relativa. Y en este, en cambio, se va sumando todas las frecuencias relativas anteriores o iguales al valor en cuestión. Ya vamos a ver qué quiero decir con eso. Y se representan con F mayúscula sub R o con H mayúscula sub I. Ya, estas serían las 4 principales frecuencias que tenemos nosotros en una tabla de frecuencias. Ahora, para nosotros hacer estas tablas de frecuencias, vamos a seguir una serie de pasos, ¿sí? Que vamos a, de alguna forma, a sistematizar o nos permiten sistematizar la forma en que hacemos estas tablas. Primero vamos a ver las de datos sin agrupar. Entonces, como primer paso, ¿sí? Nosotros debemos ordenar en orden ascendente, es decir, de menor a mayor los datos. Segundo paso, contar el número de veces que se repite cada dato, es decir, obtener la frecuencia absoluta. Mi tercer paso, o en mi tercera columna de la tabla, yo voy a poner la frecuencia relativa, es decir, voy a dividir cada una de las frecuencias absolutas obtenidas aquí para el número total de datos de mi muestra o de la población. En la columna 4 vamos a colocar la frecuencia absoluta acumulada
Y para esto vamos a decir que la primera frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a la primera frecuencia absoluta. A partir de ahí, la segunda frecuencia absoluta acumulada va a ser mi primera frecuencia absoluta acumulada más mi segunda frecuencia absoluta. La tercera será mi segunda frecuencia absoluta acumulada más mi tercera frecuencia absoluta. Ya lo vamos a hacer eso en la práctica. Es decir, voy haciendo una suma sucesiva hasta que mi última frecuencia absoluta acumulada sea igual al número total de datos. En la columna 5 vamos a colocar nosotros, en cambio, la primera, las frecuencias relativas acumuladas. Entonces, mi primera frecuencia relativa acumulada es igual a mi primera frecuencia relativa. Mi segunda frecuencia relativa acumulada va a ser igual a mi primera frecuencia relativa más mi segunda frecuencia relativa acumulada más mi segunda frecuencia relativa. Y así sucesivamente. Ya vamos a explicar eso más bien con ejercicios. Pero estos serían como los pasos o las columnas que debería contener su tabla. Datos, ¿sí? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Todas estas columnas tienen una, especialmente la tabla para datos sin agrupar, pero para variables cuantitativas. Si yo tengo cualitativas de características o cualidades, va a tener el dato, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Estas otras dos no están dentro de las cualitativas, ¿sí? Solamente en las cuantitativas. Ya, notas importantes para recordar aquí es primero que la suma de las frecuencias absolutas debe ser igual al número total de datos. Con eso yo compruebo que mi tabla esté bien hecha. Segundo, que las frecuencias relativas se pueden expresar como decimales o como porcentajes. Y la sumatoria de mis frecuencias relativas en decimales me debe dar 1, quiere decir que está bien hecho. O si estoy trabajando en porcentajes me debe dar el 100%, lo que me permite comprobar que está bien hecho. La última frecuencia absoluta acumulada es igual al número total de datos. Siempre la última frecuencia absoluta acumulada es igual al número de datos. Y como cuarto punto importante, denme un segundito. Entonces, mi otro punto, mi cuarto punto, disculpen, era por lo que estaba haciendo bulla el perrito. La última frecuencia relativa acumulada es igual a 1, si estoy trabajando en decimales, o es igual al 100%. Y con eso yo compruebo que esté bien hecha mi tabla. ¿Qué hora es? Estamos con el tiempo ya. A ver, la parte práctica, ¿qué día es hoy? Miércoles. Hoy es miércoles, ¿verdad? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. El día de mañana vamos a resolver un cuestionario en la clase, ¿sí? Ahora ese cuestionario yo les voy a subir mañana en la tarde. No sería necesario conectarnos a la clase. La idea es reforzar lo que hemos visto el día de hoy. Entonces cada uno resuelve el cuestionario, lo baja de plataforma y lo resolvemos. Ese es el trabajo que tenemos para mañana, la hora y media de clases. Y el día viernes vamos a hacer parte práctica. Para el día viernes sí necesito, sumamente importante, tengan por favor una computadora a la mano y tengan Excel para poder realizar el ejercicio en donde vamos a hacer nuestra primera tabla de frecuencias. Vamos a hacer una tabla de frecuencias primero con datos cualitativos, después una tabla de frecuencias con datos cuantitativos sin agrupar, ¿sí? Vamos a trabajar esos dos temas el viernes, así que tengan una computadora a mano sobre todo para poder hacer esta parte práctica. Preguntas que tengamos del día de hoy. El día de mañana nuestro trabajo es llenar un cuestionario para asentar estos conocimientos. Inge, una consulta. De eso que mandó sobre reglas para el redondeo de cifras, ¿es como tarea? Sí, esa es una consulta para el domingo. Hay que cargarla hasta el domingo. Hasta el domingo 11:59 de la noche.
Ya les creo la tarea. Gracias, Lo del Inge. taller, perdón, Inge, de lo que me dice el cuestionario que vamos a responder, ¿a qué hora nos va a cargar ese cuestionario para responder? Ya, mañana en la tarde yo me voy a poner a hacer el cuestionario, porque tengo que hacerlo. Ya. Entonces yo ya lo cargo a partir de las, no en la mañana, he de dejar haciendo. Sí, tengo que dejar haciendo mañana. Lo cargaré, a ver, hasta las 10, doy clases en la mañana. Lo cargaré hasta el mediodía máximo, ¿sí? Y de ahí va a estar ahí y lo pueden descargar y resolver. La idea es que aprovechemos la hora de clase de 7 a 9:30, ustedes lo pueden resolver, entonces ahí les voy a dar paso como para que puedan descargar y subir. Listo, Inge. Y la clase igual carga usted mañana en la mañana, la clase de hoy, ¿verdad? Sí, la de ayer cargué anoche porque estuve despierta, pero la de hoy no Sí, sé. eso sí vi. Y así sigo despierta hasta que se grabe el video, pues la cargo hoy. Si ya me quedo dormida, a veces me quedo dormida al lado de la computadora, después digo, ay, bueno, me voy a Ya, pues sí. Gracias. Entonces hasta mañana en la mañana, Maxi. Ujú. Gracias. Igual, Inge, las una unas consulta. diapos ya están. Diga. Las diapositivas ya están cargadas en la plataforma. Las primeras de términos, de los términos generales ya están. Estas segundas que estábamos viendo todavía no, pero ya se las cargo. Porque estas segundas ya tienen como otras cosas. Entonces las primeras ya están. Las otras todavía creo que no les cargaba, ya voy a revisar. No están cargadas. Entonces ya les cargo igual las diapos para que puedan tener de guía para el cuestionario. Y como les dije, voy a agregar un texto sobre el tema de muestreo. Entonces tal vez ponga algunas preguntas también de ahí para que lo revise. Sí. Eso. No sé si tengan alguna otra duda. Perdón, sí, profe. Entonces, el cuestionario lo vamos a hacer mañana en clase. ¿Eso entendí? Sí. Ya, nada más. Ya. ¿Hasta qué hora hay cómo cargar el cuestionario? En el horario de la clase que es de 7:30 a 9. Sí. Sí, gracias, ingeniero. Ya. La idea es que sea usado el espacio de la clase para que no les interrumpa otras actividades. ¿Alguna otra duda? Ay, me entraba el ojo. Bueno, entonces sin más, por el día de hoy nos quedamos ahí. Hemos avanzado bastante bien. Les agradezco igual por la clase, por las preguntas. Y cualquier duda, estamos conversando, estamos en contacto, me escriben nomás. Y sin más, desearles una buena noche a todos y a todas. Y mañana tenemos este cuestionario y el viernes recuerden tener una computadora porque vamos a parte práctica. Eso. Hasta luego con todos y con todas. Hasta mañana con todos. mañana, ingeniero. Hasta mañana, gracias, que descanse. Descansen también. Hasta mañana. Luego.